injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 7 de la mañana ya con 59 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo te encuentras? Es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Marco, muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Les saludo desde este estado donde se vinculó a proceso al director del coro y al ministro de la Eucaristía de la Iglesia de Jalpan por abuso sexual, violación equiparada grave y acoso sexual. Tengan un grandioso miércoles. Justamente hoy quiero concluir y comenzar un poquito de dónde viene el origen del 28S, pero quiero concluir con el tema del aborto y comenzar con dos argumentos fuertes que quiero que usted, que me está mirando y escuchando, se quede pensando y ojalá nos pueda compartir sus comentarios. Bueno, no sé si conozcan el caso del embrión Molly Gibson, que justamente fue un embrión que desde los 90 estuvo congelado por 27 años y recién en el 2020 es que nace una bebé de este embrión congelado. Y entonces yo le quiero preguntar a usted que me está mirando y escuchando, ¿por qué se puede congelar a un embrión por 27 años y después resultar en un bebé, pero no se puede congelar a un bebé 27 años? Y el otro argumento con el que abro justamente mi participación es, ¿por qué cuando hay muerte cerebral y hay actividad cardíaca, es decir, hay latidos, se puede desconectar de manera legal a una persona, pero cuando hay un latido en un producto del embarazo, en un cigoto, y aún no cuenta con las semanas donde se ha desarrollado su cerebro, es decir, hay un latido, pero no hay actividad cerebral de ningún tipo, ¿por qué entonces se considera un asesinato? ¿Qué pasa el 28 de septiembre y por qué mañana se generan todas estas actividades en torno a la despenalización del aborto? Nos tendríamos que ir a Brasil, a 1871, que se da la declaración de la ley de la libertad de vientres, justamente, que este documento consideraba que los hijos de las mujeres afrodescendientes, las mujeres de color que nacieran de ellas, ya no iban a nacer con la calidad de esclavos, es decir, ya se daba la finalidad a la esclavitud heredada. Y entonces las mismas mujeres afrobrasileñas, por ahí de 1990, pues decidieron que sería un día importante, que el 28 de septiembre se representara la lucha por el derecho al aborto. Y desde estos micrófonos les invito a que haya una maternidad por elección y no por obligación. Pero justamente en mis participaciones pasadas he referido que el acceso al aborto es un derecho humano y el que sea accesible es la mejor manera de proteger la autonomía y la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque reduce la morbilidad, la mortalidad materna. Y es que justamente el acceso al aborto tiene que ser libre y seguro porque es una cuestión de derechos humanos. Ya abordé justamente que hay diversas interpretaciones reconocidas en el derecho internacional de derechos humanos que consideran que negar el acceso al aborto a mujeres, niñas y seres con capacidad de gestar, pues constituye una forma de discriminación y atenta contra un cúmulo, una variedad de derechos humanos. Y es que las consecuencias de derechos humanos por restringir, por prohibir, por no legislar con respecto del acceso al aborto, es que justamente hay que recordarles a los estados parte que los países tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Y entonces eso también incluye todos aquellos que están relacionados con la salud, con la autonomía reproductiva y sexual. Y entonces, cuando estos servicios no están accesibles, cuando no hay un acceso a ellos, como son los servicios del aborto seguro, entonces esto coloca en riesgo una gran cantidad de derechos humanos internacionalmente, como
el derecho a no sufrir discriminación. Ya decíamos que el que ciertas personas, funcionarias públicas, decidan no legislar con respecto de un tema como es la despenalización del aborto, pues constituye discriminación. También el derecho a la igualdad atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la salud, contra el derecho a la información, contra el derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, atenta contra el derecho a la privacidad, a la autonomía y a la integridad física, atenta contra el derecho a decidir sobre el número de hijos y su espaciamiento, atenta contra el derecho a la libertad, pero también contra el derecho a la libertad de conciencia y religiosa y el derecho a disfrutar de un avance científico. Ya referíamos que estos derechos están contenidos en la CEDAW, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, desde luego, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que desde su comienzo, en 1948, nuestro país forma parte de. Y es que me resulta increíble que sea tan difícil entender que los derechos reproductivos son derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente constituyen el derecho a la salud y eso también incluye el acceso al aborto. Los estados tienen la obligación de brindar a las mujeres, niñas y seres gestantes el acceso a un aborto seguro, libre, informado. ¿Por qué? Porque es parte de sus responsabilidades. Y entonces, cuando no hay una legislación que regule el derecho a un aborto seguro, se coloca en riesgo el derecho a la vida, porque entonces las mujeres son orilladas a acudir a clínicas clandestinas, a clínicas ilegales, y entonces provoca que haya más abortos que son practicados de esta manera clandestina, oscura, y entonces esto resulta en que son pues prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y que pueden generar mayor morbilidad o mortalidad materna. Y entonces justamente el que no haya un acceso, una legislación al aborto seguro y legal pone en riesgo a todas las personas embarazadas. La Organización Mundial de la Salud ya ha mencionado justamente que las complicaciones del embarazo y del parto son de las principales causas de muerte entre mujeres de la edad de 15 y 19 años. Y entonces el que los estados parte no regulen el acceso al aborto o que obliguen a las personas a continuar con su embarazo o que recurran a centros clandestinos donde les practiquen la interrupción del embarazo, pues están obviamente negando el acceso a su derecho humano a la salud. Y entonces, obviamente, hay que asegurar que las mujeres embarazadas o las personas con capacidad de gestar no sufran dolor ni padecimientos profundos, sobre todo en casos de violación, de incesto, de abuso sexual infantil o cuando el embarazo sea inviable. ¿Por qué? Porque justamente la tasa de abortos inseguros, según Human Rights Watch, dice que es 45 veces mayor en países con leyes restrictivas, con países que obviamente pues, lo tienen contemplado en su legislación. Y el relator especial de la ONU ha mencionado que las leyes penales que castigan o restringen el aborto inducido son barreras inaceptables que impiden a las mujeres ejercer su derecho a la salud y que éstas deben eliminarse. Pero yo hoy me quiero despedir justamente con lo que refiere el doctor especialista en biología evolutiva, el doctor Antonio Lascano. Y es que justamente, escuchen este argumento, él refiere que antes de las 12 semanas el embrión no es una persona porque la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto y entonces la inevitabilidad de comparar un cigoto con una persona es ilegítima desde el punto de vista biológico. El cigoto está vivo, sí, pero no es una persona, tiene el mismo material genético que el apéndice, y el apéndice no lo pueden remover y seguimos vivos. Y entonces, ¿por qué? Porque el cigoto desarrolla el sistema nervioso central después de la semana número 12. Y entonces, antes no existe este proceso de aparición del cerebro. El cigoto, entonces, es una masa amorfa de células. Por lo tanto, no es una persona. Con este argumento, con base en la ciencia, me quiero despedir hoy, 28 de septiembre,
hoy 27 de septiembre, porque mañana se viene el 28 de septiembre y es un día importante para todas aquellas personas que consideramos que lo más viable es la despenalización del aborto. Marco. Muy interesante, como siempre. Y aportar datos desde la ciencia, Desde la para ciencia. que la audiencia tenga su propia opinión. Claro, y que puedan consultar todo el estudio que él hace, porque esto fue una simple síntesis en un lenguaje un poquito más sencillo, pero también los argumentos que presenté al principio, ojalá les dejen pensando y vean más allá de sus creencias personales, de sus atavismos y desde luego desde pues esta conciencia religiosa con la que crecimos, ¿no? Muchas gracias, como siempre, Isabel. Te vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta entonces. Pausa y regresamos con más.